el espacio publicitario. En transmisión, Falconía, 20 años en ti. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia A. Puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenos días. Es un verdadero gusto, es un placer estar compartiendo con ustedes esta jornada correspondiente a hoy, 1 de octubre del año 2019. Iniciamos entonces el último trimestre del año, 1 de octubre. Reciban también ustedes el cordialísimo saludo de todo nuestro equipo técnico, el equipo de producción. También estamos muy agradecidos con Dios porque nos ha regalado este día más de vida. Nos ha dado su bendición, pero estamos agradecidos también mucho con ustedes porque nos han dado también su aceptación y eso es importantísimo para nosotros. Así que reciban entonces el fraternal saludo de quien les habla, Martí Hurtado y Pimentel, desde esta hora y hasta las 9 de la mañana, compartiendo con ustedes esta jornada, la cual vamos a iniciar de inmediato entonces con las principales informaciones que hoy destacan los principales portales digitales de nuestro país. Vamos entonces con algunas de las informaciones. Algunas tienen que ver con las declaraciones ayer del presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, quien tocó varios ítems, entre ellos entonces las acusaciones que lanza contra Colombia. Manifestó entonces que el informe presentado en la ONU por Iván Duque sobre Venezuela es falso, que además entonces el presidente colombiano es un títere del presidente Donald Trump, entre otras aseveraciones, que este es un gobierno, reitera que es un gobierno de paz. También expresó Nicolás Maduro en relación a que está abierta la posibilidad, cuando Oslo, Noruega, lo permita, de establecer entonces un nuevo diálogo. Por cierto que asoma casi la posibilidad de que sean con, lo dijo ayer, y lo dijo antier, que sean con los partidos minoritarios que no representan a la oposición que lideriza el presidente de la Asamblea Nacional, Guaidó. Por cierto, por ahí suena mucho, atención, Nati, está sonando muchísimo Juan Guaidó, nominado al premio Nobel de la Paz. Por lo menos que lo nominen, ese es algo para cualquier persona, no ser nominado para el premio Nobel de la Paz. Lo cierto es que remata prácticamente Nicolás Maduro Moro con esta información, con esta apreciación que hace, que en muchos casos causa sorpresa, causa también entonces algo de rechazo, porque dijo que si Estados Unidos, otros países, en el caso de Perú, que si Perú le da 200 millones de dólares, él le va a repatriar todos los venezolanos que están en Perú. Sí, búsquenlo en las redes sociales. Así lo dijo Nicolás Maduro Moros ayer. Esa es una de las informaciones quizás más importantes que se destacan entonces en materia nacional. Vamos entonces con otras informaciones también.
siguen a algunos articulistas, a alguna gente que sigue entonces conforme con la actuación de Guaidó al frente de la oposición. Mucha gente sigue reclamando que pasa el tiempo, la situación aprieta, la situación económica del país, la situación, el deterioro de los servicios, el deterioro de la infraestructura, el deterioro de nuestras industrias básicas. Caso la industria petrolera, nosotros lo sentimos mucho aquí con las 2 refinerías. Caso también con las industrias básicas, la siderúrgica del Orinoco, Alcasa, la industria del aluminio, entre otras, y exigen celeridad en relación a esto. También otra de las informaciones es que acaban de hacer un análisis. Ustedes saben que Estados Unidos recién acaba entonces de establecer nuevas sanciones a funcionarios venezolanos que viven en los Estados Unidos, funcionarios venezolanos entonces que estaban en el gobierno, que viven como un paraíso fiscal en los Estados Unidos con los dineros, en algunos casos o presuntamente producto de la corrupción y del lavado de dólares, y se ha establecido sanción a estas personas y a sus familiares. Y fíjense ustedes lo importante y lo grave de esta situación, que esto podría afectar a cerca de 142.000 personas venezolanos que viven en los Estados Unidos, entre los cuales se encuentran los propios funcionarios, coroneles, generales, vicealmirantes, capitanes, entre otros funcionarios de los gobiernos de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro también, empresarios vinculados con el gobierno que al entonces establecerse estas sanciones les van a quitar la visa de turista, que en algunos casos los tienen, y la visa de residente también. Esto está causando conmoción, por ejemplo, en estados como la Florida, en Texas, donde allí habita un número grueso e importante de venezolanos, algunos vinculados con la industria petrolera, vinculados con el gobierno, en el caso de ilegitimación de capitales provenientes entonces de los Estados Unidos. Esta es una nota también muy importante. Vamos entonces con otras notas. Tenemos que para hoy se tiene previsto también entonces el inicio de las sesiones en la Asamblea Nacional con la incorporación ya manifiesta de los diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ese va a ser uno de los temas que nosotros vamos a tratar con el exdiputado Hugo Arias, que estuvo en el extinto Congreso. Hugo Arias tiene una experiencia parlamentaria. Eso lo vamos a tratar si es legal o no es legal. Algunos parlamentarios perdieron su curul por entonces presidir algunas instituciones del Estado, ir a otros destinos, las gobernaciones, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a tratar también. La nota quizás más importante en materia internacional que hemos encontrado es los conflictos que vive Perú a esta hora. A esta hora hay graves conflictos porque el presidente peruano hace horas, entonces de suspender completamente el Congreso de ese país. Debo decirle que de acuerdo a la Constitución peruana tiene la potestad, es legal que lo disuelva. El Congreso en este caso ha respondido nombrando una presidenta encargada, y hay conflictos también, se han realizado algunas manifestaciones, anoche se realizaron unas manifestaciones, y esto entonces da la sensación de que la situación del Perú está muy, pero muy conflictiva con la eliminación del Congreso por parte del presidente. Estos al parecer no van a acatar una orden que es constitucional, nombran una presidenta encargada y bueno, esperemos entonces el desenlace de esta situación. Vamos a la pausa y al regreso, como les acabo de anunciar, Hugo Arias estará con nosotros en A Plomo Limpio. Ya regresamos. Inicio del espacio publicitario. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Beser Solutions, la empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634.
Beser Solutions, líder en servicios de Internet inalámbrico, solicita personal para su empresa, asistente administrativo, diseñador gráfico, técnicos electrónicos e instaladores. Los interesados enviar currículum administración@besersolutions.com. Gracias a la Gobernación de Falcón, en noviembre de 2017, el Instituto Autónomo de Aeropuertos inicia una nueva etapa, apuntalando a un crecimiento que en la actualidad es palpable, con la puesta en funcionamiento de 5 aerolíneas que te conectan nacional e internacionalmente desde el Aeropuerto Internacional Josefa Camejo. Superamos los 44 vuelos semanales con conexión al centro del país y a las islas del Caribe, que a su vez te conectan con Miami y Europa. El gobernador Víctor Clark y el ingeniero Andrés Maldonado han consolidado importantes logros para la terminal aérea, entre ellos la recuperación de la pista, reactivación de las luces de balizaje, instalación de aires acondicionados, adecuación de las áreas sanitarias y próximamente la reactivación del aeropuerto José Leonardo Chirino en Coro. Juntos lo hacemos, juntos vamos por más. ¿Por qué elijo el súper todos los días? Porque cada vez que voy, él consigue lo que le gusta. Ella encuentra lo que la hace feliz. También él lleva su comida favorita. Pero además encuentro frescura, comodidad, calidez y mucha atención. Super Bodegón Hermanos Gouveia, del lado de mi familia. Minimarket Mirasol, de todo y para todos. En el Centro Comercial Las Virtudes frente a EPA, encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres y mucho más. De todo y para todos en Minimarket Mirasol, con amplio y seguro estacionamiento, como solo Las Virtudes puede ofrecerte. Minimarket Mirasol, frente a EPA y pegadito a Panadería Mirasol. De todo y para todos. Descubre todo lo que traemos para ti en nuestra cuenta de Instagram, @MirasolMinimarket. Fin del espacio publicitario. Seguimos con A Plomo Limpio. Ya estamos de regreso ya en A Plomo Limpio. Recuerden que este programa informativo y de opinión se transmite por Falconía, Canal 6 de Intercambio. Es un programa interactivo porque usted participa con nosotros a través de nuestro contacto telefónico 0426-723-7699. Esa es la mira de A Plomo Limpio. Nuestro invitado, Hugo Arias. Hugo Arias, dirigente político ampliamente conocido, de una trayectoria larguísima, impresionante dentro de la política venezolana, porque siempre reitero, Hugo Arias ha sido diputado del extinto Congreso de la República, Hugo Arias diputado de la extinta también Asamblea Legislativa del Estado Falcón, Hugo Arias ha sido dirigente laboral, miembro de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, Hugo Arias ha sido contralor del municipio de Caridubana, Hugo Arias ha sido candidato a la alcaldía del municipio Caridubana. Hugo Arias además es abogado en ejercicio en estos momentos, y Hugo Arias, así yo siempre lo acabo de decir y lo reitero, ha sido como un marginado de los nuevos políticos, cuando deberían tener en Hugo Arias, ver la experiencia que ha capitalizado durante todos estos años. Y si bien es cierto que Hugo ha manifestado su interés no aspirar a muchos cargos, pero Hugo Arias debería ser como un oráculo de consulta, chico. Y entonces no lo hace. Porque es que muchos políticos de la oposición, sobre todo los nuevos, creen que se la están comiendo. Yo siempre recuerdo que el mundo siempre es nuevo para quien empieza a vivir. Entonces tienen que hacer este tipo de consulta. Buenos días, Hugo. Es un gusto, es un placer conversar contigo. Muchas gracias, Martín. Y como siempre, pues, atendiendo tu invitación y dispuesto a conversar. También te agradezco esa presentación. Y quiero aprovechar rápidamente para decirte que sí, ciertamente hay mucha gente que piensa que por tener cierta edad ya tú dejas de ser político.
y que la política le corresponde a los que tienen menos edad. A esa gente yo le digo que yo no soy una persona de mucha edad, yo soy un hombre joven, intelectualmente, soy un hombre joven, y lo que sí tengo bastante son años de experiencia, que los pongo a la disposición de los jóvenes que están comenzando a vivir y que todavía no tienen la experiencia. No, y la experiencia es importante. Yo conversaba en estos días con el amigo Maestrachi acá, y él me decía eso, me decía, Martí, es que los políticos jóvenes creen que son cantantes de arroz y selfie, cosas de esas, y la política es otra cosa, la política es cosa seria, como dice Maestrachi. La política es una ciencia para resolver las contradicciones que puedan existir entre personas con pensamientos ideológicos distintos y tienen que encontrarse en algún momento determinado. Así es sencillo. No es otra cosa de estarme dando declaraciones, de tener el Facebook, de buscar... No. La política es para buscar gente espacio que en las redes sociales. Gente que piensa... Fíjate, la de nosotros, antes cuando había prensa impresa decíamos buscar centimetraje. Así es. Pero como la prensa escrita desapareció por la devastación comunicacional, ahora tenemos que decir... Yo te voy a decir, como señalaba siempre Pompeyo Márquez y Teodoro Pekov, que para ser político hay que tener bastante burdel. Sí. Y ahorita hay muchos políticos que no conocen el burdel. Sí, exacto. ¿Sabes que esa es una anécdota bien linda, bien interesante? Que el padre de la democracia, le guste o no le guste a muchos, Rómulo Betancourt, cuando estaba en su etapa más importante de su liderazgo, alguien le comenta, le dice, Rómulo, por ahí ha salido un muchacho, un político bueno, que es joven y es muy bueno, que se llama Rafael Caldera. Y Rómulo, con su clásico, con su voz nasal que tenía, me dijo, sí me han dicho que es muy bueno, pero le falta burdel. Así es. Esas fueron de allí viene esa anécdota. Lo que pasa es que el común entonces le da una interpretación errada a esa expresión, pensando que es otro el sentido del significado de lo que estamos calificando allí de burdel. El burdel no es más que la experiencia, el salir a la calle, caso es una metáfora. El de caminar. En este caso, el burdel es una metáfora que le falta recorrer camino. Así es, y así debe entenderse. Como dice un amigo mío, que tú eres un caucho de carro. ¿Y por qué? Porque has rodado. Claro. Así es. Bien, Hugo, vamos entonces luego de este ameno, este coloquio de verdad bien interesante, picaresco que acabamos de hacer. Vamos entonces a entrar en materia. Hugo, hay dos cosas que yo quiero tratar contigo en el programa y yo sé que va a tener buena respuesta y le va a gustar a la gente que está viendo el programa. Uno es la incorporación de los diputados del PSUV. Ellos se fueron sin ninguna notificación, ni oral, ni por escrita, ni de ningún tipo, se fueron, alegaron un presunto desacato, cosa que no existe en la Constitución ni en las leyes, un invento, no sé si el del TCJ, pero yo creo que ahí tiene la mano metida Pedro Carreño, debe tenerla metida en esto del desacato. Tras varios años entonces de no reconocer a la Asamblea Nacional, deciden regresar, se incorporan. Entonces, algo traman, chicos, algo trama el PSUV con la incorporación, porque van en minusvalía, chicos. Son 48, no llegan a 50 diputados los del oficialismo, contra 98, 100 de la oposición. Entonces, ¿qué busca, chicos? ¿Qué busca? Algo huele mal en Dinamarca, y no es precisamente aquello. Algo está pasando por ahí. Entonces, Hugo, ¿es legal o no es legal esta incorporación? Aparte de ilegal, es inconstitucional. Que dejemos claro allí. Y yo te voy a comenzar esta exposición señalándote lo que le escuché a Henry Ramos en una oportunidad, diciendo que tanto nadar para morir en la orilla. Lo acabo de reafirmar ahorita. Bueno, tanto nadar para venir con él. Mira, muchas lecturas. La primera lectura que tú pudieras sacar de esto es que fracasó la Asamblea Nacional Constituyente cuando las ratas están abandonando el barco, por supuesto. La segunda lectura es que efectivamente el liderazgo de Diosdado Cabello dentro del PSUV no es tal cosa, porque le están quitando su juguete. Mañana vendrá la eliminación de la Asamblea Nacional Constituyente y queda como un vicepresidente puesto a dedo en el frente, en su partido. Otra de las lecturas es que la decisión que tomó el TSJ en su oportunidad, señalando la ilegalidad del funcionamiento de la Asamblea Nacional, queda sin efecto, queda sin valor. Correcto. Otra lectura ya la Asamblea Nacional no está en desacato. Así es. Óigase bien, no está en desacato. Nunca estuvo en desacato. Y ahora con la incorporación ya es la prueba más fehaciente de que no está en desacato. Nunca estuvo en desacato y el desacato solo existió para los irracionales jurídicos. Pero de resto, para alguien medianamente pensante, comenzando a estudiar Derecho, sabe que allí nunca hubo desacato.
La otra lectura que se le puede dar a esto es que el TSJ está en desbandada, porque el gobierno central, que es el que lo puso allí, no le está parando a las decisiones que el gobierno central está dando. Es decir, hay muchas lecturas allí. ¿Es legal o es ilegal? Miren, la Constitución del 61 establecía que los parlamentarios podían desempeñar cargos públicos, diputados, etcétera, pero que previamente tenían que solicitar el permiso de la Asamblea Nacional, de la Cámara de Diputados, para que fuesen a juramentarse allá. Cumplida su función ministerial, podían regresar tranquilamente a su curul. La Constitución del 99, esta que está ahorita, ¿verdad?, nos dice taxativamente que no podrán desempeñar esas funciones y que pierden su función, artículo 191. Salvo los casos de docencia, ¿no? Sí, salvo los casos de docencia, de salud, etcétera. Pero en este caso te lo dice muy claramente, que no podrán en el artículo 191 ejercer otros cargos. Caso Víctor Clark, que es diputado titular, ya es gobernador, no puede volver. Sobre eso hay otra disposición en la Constitución del 61 que establecía, y lo recoge la Constitución del 99, de que aquellos parlamentarios que fuesen electos en su momento para dos cargos diferentes de elección no podían desempeñar los dos al mismo tiempo, sino que tienen que renunciar a uno u otro. Dice también la Constitución, y lo dice la ley del Estatuto de la Función Pública, que es el órgano por el cual se maneja el funcionariado público nacional, que la aceptación de un nuevo cargo trae consigo la renuncia automática del primero. Es decir, hay mucha tela que cortar. Y el artículo 191 dice que los parlamentarios no podrán ejercer otro cargo, sino que son a dedicación exclusiva. Alguien por allí, uno de esos teóricos que mantiene el chavismo, dijo que iba a haber una interpretación del artículo de la ley. Mira, y donde la ley aclara, en este caso la Constitución, donde la Constitución está exageradamente clara, no ha lugar a la... Claro, si hay un vacío, sí. Si hay un vacío, puede haber una interpretación. El 191 de la Constitución, si está consagrado taxativamente en la Constitución, el 191 de la Constitución es muy claro en este aspecto. Y dice, los diputados de la Asamblea Nacional no podrán aceptar o ejercer cargos públicos sin perder su investidura. Eso no necesita ninguna otra interpretación. ¿Por qué quiere pasarse por encima estas leyes el PSUV? ¿Será que está haciendo aguas internamente el PSUV con el número de diputados, con los suplentes, etcétera, etcétera? Pero déjame concluir Concluye, por favor. Que entonces ellos alegan la interpretación esta, y dice el legislador, y dice el derecho, inclusive el comparado, el derecho durante todo el tiempo, que para que se dé la interpretación no puede cambiarse el sentido de lo que tiene de las palabras que están allí. Tú no le puedes dar un sentido distinto a eso que dice allí, que los diputados no podrán ejercer otro cargo más que el de diputado. Si no pierden eso es lo que se conoce como un argumentum ad literem en latín, una expresión muy en latín. Es decir, tú no me puedes cambiar el sentido de las palabras. Sí, el literal más o menos traduce algo así como literal. Exactamente, tienes que tomar en cuenta el literal de la frase que tú vas a interpretar. Gracias, Nati, por la aportación del latín. Para poder desarrollar esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que ellos están ejerciendo dos cargos. Ahora, ¿a cuál van a asistir? Asisten al de la Asamblea y cuando les parece vienen aquí, cuando vaya. No, esto no es una mamadera de gallo. Aquí hay una Constitución que debe respetar. ¿Por qué pasa todo esto? Porque este es un gobierno que se acostumbró desde hace mucho tiempo a violentar la Constitución Nacional de la República. Vamos a la pausa, Hugo. Al regreso seguimos tratando este tema. ¿Es legal que se incorporen el fulano de Zacato existió? ¿Pueden retomar, chicos, la aprobación de leyes que quedaron pendientes? ¿Pueden nombrar un nuevo Consejo Nacional Electoral? La pausa y ya regresamos. En transmisión, Falconía, 20 años en ti. Inicio del espacio publicitario. Gracias a la Gobernación de Falcón, en noviembre de 2017, el Instituto Autónomo de Aeropuertos inicia una nueva etapa, apuntalando a un crecimiento que en la actualidad es palpable,
con la puesta en funcionamiento de 5 aerolíneas que te conectan nacional e internacionalmente desde el Aeropuerto Internacional Josefa Camejo. Superamos los 44 vuelos semanales con conexión al centro del país y a las islas del Caribe, que a su vez te conectan con Miami y Europa. El gobernador Víctor Clark y el ingeniero Andrés Maldonado han consolidado importantes logros para la terminal aérea, entre ellos la recuperación de la pista, reactivación de las luces de balizaje, instalación de aires acondicionados, adecuación de las áreas sanitarias y próximamente la reactivación del aeropuerto José Leonardo Chirino en Coro. Juntos lo hacemos, juntos vamos por más. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. Besser Solutions, líder en servicios de Internet inalámbrico, solicita personal para su empresa, asistente administrativo, diseñador gráfico, técnicos electrónicos e instaladores. Los interesados enviar currículum administración@bessersolutions.com. En Bodegón Hermanos Gobella seguimos comprometidos con nuestra gente. Por ello, seguimos creciendo. Ahora disfruta de un local más amplio y mucho más cómodo en nuestro bodegón del Paraguaná Mall. Anaqueles repletos en artículos para el hogar. Todo en licores nacionales e importados, charcutería y mucho, pero mucho más. Bodegón Hermanos Gobella Paraguaná Mall. 2 pisos que esperan por ti para brindarte el mejor servicio. Minimarket Mirasol, de todo y para todos. En el Centro Comercial Las Virtudes frente a EPA, encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres y mucho más. De todo y para todos en Minimarket Mirasol, con amplio y seguro estacionamiento, como solo Las Virtudes puede ofrecerte. Minimarket Mirasol, frente a EPA y pegadito a Panadería Mirasol. De todo y para todos. Descubre todo lo que traemos para ti en nuestra cuenta de Instagram, @MirasolMinimarket. Fin del espacio publicitario. Seguimos con A Plomo Limpio. Ya estamos de regreso en A Plomo Limpio, el programa más interactivo que tiene la radio y la televisión venezolana. Es un vicio viejo que tengo porque A Plomo Limpio nació con la radio, estuvimos allí muchos años, más de 10 años la radio. Recuerden nuestro teléfono de contacto 0426-723-7699, Hugo Arias. Estamos conversando sobre este tema, la incorporación de los diputados. Por cierto, sería bueno, Hugo, saber si también con la incorporación les van entonces a restablecer los honorarios de los diputados. Recordemos que desde el mes de julio, creo que del año 2016-17, los parlamentarios no reciben ninguna dieta. Entonces, no sabemos si los del PSUV están cobrando, siguieron cobrando, van a seguir cobrando. Igual debería ser para los padres. Es una apropiación indebida y violación a la Constitución Nacional suspender el pago de la dieta a los parlamentarios que están prestando un servicio. Si existiera una Contraloría en este país, los funcionarios responsables de esto estarían que responder por ese delito que han venido cometiendo. Ahora, pero eso sería lo de menos porque estos diputados han venido ejerciendo la función. La función. No como lo esperamos todos. Si Hugo está derecho, también podrían
cobrar sus honorarios. Por supuesto. Con efecto retroactivo. Por supuesto, el efecto es retroactivo porque la dieta dejaron de cancelarla en un determinado momento y de allí para acá todo esto viene acumulando. Correcto. Cualquiera de los diputados pudiera ejercer una acción reivindicativa en contra del Estado venezolano. Si pudiera demandarlo por la retención indebida de la dieta que le corresponde por el ejercicio profesional. Sí. La otra cuestión que hay que establecer aquí es que estos diputados que se están incorporando, hay una figura que se ha señalado muy poco y es el abandono del cargo. La ley y la Constitución establecen que el abandono del cargo es una causal bastante fuerte para proceder a la terminación de la relación funcionarial que existe entre el Estado y la persona. Pues aquí los diputados abandonaron sus cargos. Sin embargo, la Cámara de Diputados no está ejerciendo esta medida, buscando aquello del entendimiento y está aplicándola solo para aquellos que estaban ejerciendo cargos públicos de alta responsabilidad. Ahora, si ellos se vienen para acá, la otra cuestión que vemos aquí, si ellos se vienen para acá, para la Asamblea Nacional, es porque están reconociendo precisamente el valor originario del Poder Legislativo venezolano y desconocen el funcionamiento del parapeto que llaman Asamblea Nacional Constituyente. Por otro lado, tendríamos que revisar si esa elección, pudiéramos aplicarla, si esa elección en la cual ellos se fueron para allá fue válida o no fue válida, para no calificarlos entonces aquí como que estaban en otro cargo. No la reconocemos como válida porque así lo ha dicho la Asamblea Nacional de los Diputados, no reconoce aquella asamblea donde fueron electos los constituyentistas. En consecuencia, la elección para el cargo de constituyentes nunca existió y solo se aplicará la pérdida del cargo para aquellos que se pasaron a la administración pública. Por ejemplo, Víctor Clark, que es gobernador, y el señor Torrealba, que fue ministro, y así una cantidad de los que han sido embajadores, etcétera. Para ellos todo se aplica esto. Y no podrán incorporarse. Si se incorporan, ¿qué sucede? Yo creo que el caso más emblemático es este de Torrealba. De Torrealba, porque Sí. Torrealba fue ministro, ocupó otros cargos. Así es. Y en estos momentos lo nombraron como con la incorporación como el jefe de la Sí, no de la podrá fracción. ser. Y eso lo hacen como una provocación para venir una pelea con la Asamblea Nacional y los diputados y distraer a la opinión pública nacional sobre los muchos problemas que viene atravesando el país, permitiéndole a ellos trabajar con más facilidad en lo que llaman la mesa de diálogo que acaban de instalar con un sector Sí. de la oposición. Ahora, si se restablece entonces la Asamblea Nacional con la incorporación de quienes la abandonaron, en este caso la fracción del PSUV, entonces quiere decir que tomaría su rumbo normal la Asamblea Nacional. Por ejemplo, el caso del Estado Falcón. El diputado Luis Estefanelli planteó la reforma de la ley de la zona libre, Sí. que fue aprobada inclusive por los votos de Víctor Clark, de Jesús Montilla, en primera discusión. Así es. ¿Pudieran entonces retomar eso, llevarla para aprobarla en una segunda discusión? Sí, por supuesto, por supuesto. No hay problema en eso. La Asamblea Nacional, dejemos claro esto, la Asamblea Nacional electa por todos los venezolanos nunca ha dejado de funcionar, nunca ha perdido su condición. Quienes la perdieron fueron los diputados que se fueron con otros amoríos. Cuando pasó el primer hombre a caballo, se montaron con él y se fueron con ellos. Sí. Estos que ahora están regresando, ¿verdad?, tienen que responder de que efectivamente ellos nunca ejercieron otras funciones, sino que estaban en otra actividad y se vienen a incorporar ahora. Y la Asamblea Nacional, los diputados de la Asamblea Nacional pudieran ser benevolentes con ellos al no aplicarles el abandono de las funciones, porque ellos nunca dijeron que se iban, ni nunca pidieron que se les convocara el suplente. ¿Qué va a pasar entonces con todos los acuerdos, decretos, leyes, resoluciones aprobadas por la Asamblea Nacional durante la ausencia del PSUV? ¿Tienen validez o no tienen validez? La validez. ¿Tiene validez? Tienen validez, todos esos actos, porque la Asamblea Nacional nunca ha estado al margen de la ley. Repito, fue un sueño jurídico, fue una aberración jurídica, aquello de un decreto de la Asamblea, del TSJ al señalar que la Asamblea Nacional estaba en desacato. Esa figura no existe. Ellos han podido decretar el desacato a la persona que no les cumplió, que fue Henry Ramos Ayú, Sí. que era el presidente de la Cámara. Pero Pero tú no puedes culpar al resto de la Cámara. Porque fíjese, entre todas esas cosas que se han aprobado es el abandono del cargo por parte de Nicolás Maduro. El ejercicio ¿verdad? de una nueva El ejercicio función, de función que trae como pública, resultado la renuncia del cargo. Exacto, los convenios internacionales, Todo, los préstamos también que tienen que ser consultados con la Asamblea Nacional, entre otras cosas. Ahora, la Asamblea Nacional tiene una oportunidad de oro entonces, porque para nombrar, por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral, que por cierto no necesita de diálogo, no necesita de nada. ¿Por qué? Porque los rectores, los principales rectores del Consejo Nacional Electoral tienen sus periodos vencidos.
Sí, en su periodo vencido. Entonces, esta es la oportunidad de oro de inmediatamente poner la agenda y aprobar entonces por la mayoría de la Asamblea Nacional la sustitución de los rectores o la creación de un nuevo Consejo Nacional Electoral. Mira, una de las críticas que se le hace a la Asamblea Nacional es que efectivamente en el tiempo que debió hacerlo no nombró al Consejo Nacional Electoral. Sí, señor. Y esa es una de las críticas muy fuertes. En este momento se habla del nombramiento del nuevo Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué? Porque el grupo que decidió sentarse en una mesa con el gobierno convino en esto y el gobierno lo aceptó y entonces se va. Pero es que eso debe haberlo hecho desde hace mucho tiempo la Asamblea Nacional. Ahora, que vamos a nombrar un nuevo CNE, que vamos a sacar a los que están aquí, que vamos a traer, de qué manera lo vamos a hacer, que podemos reformar la ley y en vez de 5 meter 7, por decir algo, ¿verdad? Poner representantes de la oposición, representantes del gobierno, de las academias, es decir, una multipolar. Sí, independiente, entre comillas. Sí, claro, independiente postulado, pues. Es como un paso inicial para buscar la transición por la vía pacífica, que es la vía electoral. Por allí es que tenemos que comenzar, por allí es que debemos caminar, por allí es que debemos transitar. Siéntese ya la Asamblea Nacional, llame a los diputados, que son diputados, no a los que dicen ser diputados, del PSUV, los sentamos y le decimos, señores, vamos a esto está en la agenda, vamos a nombrarlos y vamos a salir de este paquete. Sí. Eso es lo que hay que hacer. Y vamos a la pausa, Hugo, al regreso. Rematamos con este tema interesante y entramos con el tema de la descentralización que por estos días está retomando con la incorporación precisamente de los diputados y por parte de la oposición el Plan País, ¿cómo no?, que viene trabajando activamente en esto. Ya vamos a la pausa y ya regresamos. Del espacio publicitario. Mini Market Mirasol, de todo y para todos. En el Centro Comercial Las Virtudes frente a EPA, encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres y mucho más. De todo y para todos en Mini Market Mirasol, con amplio y seguro estacionamiento, como solo Las Virtudes puede ofrecerte. Mini Market Mirasol, frente a EPA y pegadito a Panadería Mirasol. De todo y para todos. Descubre todo lo que traemos para ti en nuestra cuenta de Instagram, @MirasolMiniMarket. El buen gusto y excelente calidad hacen de Wilmors el ambiente más especial. Lo mejor de la gastronomía en él encontrarás. Es Wilmors, tu restaurante. En el Centro Comercial Las Virtudes. En Bodegón Hermanos Gubella seguimos comprometidos con nuestra gente. Por ello, no paramos de crecer. Ahora disfruta en la Puerta Maravén de un amplio y cómodo espacio para realizar todas tus compras. Anaqueles repletos de productos importados y nacionales para el hogar, charcutería, hortalizas y mucho más. Bodegón Hermanos Gubella te espera en la avenida Ollarvides de la Puerta Maravén, frente a Supercauchos La Puerta. Bodegón Hermanos Gubella, siempre cerca de ti. Fin del espacio publicitario. Seguimos con A Plomo Limpio. Ya estamos de regreso en A Plomo Limpio. Recuerden que este programa informativo y de opinión se transmite por Falconía, Canal 6 de Intercable, de lunes a viernes desde las 8 y hasta las 9 de la mañana. Un programa interactivo porque usted puede participar con nosotros a través de nuestro contacto telefónico, está en nuestras redes sociales, pero nuestra mensajería de texto disponible desde ya, 0426-723-7699. Nuestro invitado, Hugo Arias. Estamos conversando sobre dos temas interesantísimos. El tema de la incorporación de los diputados del PSUV a la Asamblea Nacional tras un supuesto de desacato, cuál es
cómo va a ser entonces el desenvolvimiento de aquí en adelante de la Asamblea Nacional, y al final vamos a tratar también el tema de la descentralización como tema también muy importante. Hugo, quisiéramos conocer este tema de la descentralización. El tema de la descentralización es importante, es vital, porque creemos que retrocedimos mucho. Nosotros recordamos que las profundas y extraordinarias reformas administrativas que se hicieron a partir del año 1989, recuerdan, sobre todo político-administrativas, cuando se eligió directamente a los representantes de los gobernadores, se eligieron directamente, los alcaldes directamente, y se logró también un grupo importante de leyes, un marco jurídico importante para satisfacer las gestiones administrativas y sobre todo eliminar el pernicioso centralismo, que a veces, por ejemplo, en Punto Fijo teníamos un problema y había que ir a Caracas a resolverlo, cosas como esa. Y es importante porque logramos cosas, Hugo, tú las debes recordar muy bien, por ejemplo, en materia legislativa y a nivel del Congreso Nacional, yo recuerdo la Ley Económica de Asignaciones Especiales, que esa era una ley que le otorgaba un recurso adicional al presupuesto asignado constitucionalmente, porque era a los países, a los estados en los cuales había producción petrolera, había industria petrolera, y ellos como garantes de ese dinero, y impactaba más la industria, tenían que recibir un recurso adicional, y esto era lógico. Hablamos del Fondo Intergubernamental para la Descentralización Administrativa, el famoso FIDE. ¿Cuántas escuelas, cuántos ambulatorios, cuánta vialidad no se construyó con el FIDE gracias a la descentralización, Hugo? Así es. Martín, mira, y eso que no teníamos los recursos que esta gente agarró ahora, ¿no? Sí. Ok. Con el dólar a menos de... A partir de 1811 hasta 1945, Venezuela fue gobernada por una autocracia centralista. Solo hubo en 1859 a 1865 la tesis del federalismo. En 1945 a 1948 se inició la democracia centralista en Venezuela, que se retoma en 1958. Sí. Y es en 1989, durante la administración del presidente Pérez, que se da inicio a los procesos de descentralización. El presidente Pérez lo primero que propone son las elecciones directas de gobernadores y de alcaldes. Ajá. Y eso se logró en esa administración, que no fue, como muchos hacen ver, por el caracazo que se desarrolló en Caracas. No, esa era otra cosa. Yo recuerdo a un extraordinario funcionario público, Carlos Blanco, sí, cómo no, que estaba al frente de la COPRE. ¿Recuerda la creación de la comisión para la reforma del Estado? Y hubo una designación que se estudió, estaba Carlos Blanco, estaba que por cierto, creo que Aristóbulo como que andaba por ahí también en la jugada. Bueno, Aristóbulo se mete en todo. Siempre estaba ahí. Se mete en todo, él se pone en su Aristóbulo siempre, como decimos aquí, Aristóbulo siempre ha andado por las ramas ahí de la política. Aristóbulo siempre se mete y anda buscando y comiendo el solo, pues. Pero retomando, entonces en 1989, cuando se inicia el segundo mandato del presidente Pérez, se comienza a hablar de descentralización en Venezuela. Se descentralizaron muchos servicios y se lo otorgaron a las carreteras. Por ejemplo, en materia de vialidad, las carreteras eran para acá. Aquí se privatizaron los peajes. Ajá. En materia de la administración hidrológica, se creó la empresa falconiana de hidrología. Ajá. Aquí en materia de electricidad, se creó la empresa falconiana de electricidad. Aquí en materia de salud, se existía la Dirección de Salud con competencia para la intervención en los asuntos nacionales. En materia de educación, en la zona educativa se manejaban los asuntos nacionales por aquí. Es decir, había una descentralización. Los puertos, aeropuertos también estaban descentralizados. Ahora, Hugo, cuando uno lee la Constitución vigente de 1999, en el preámbulo dice, palabras más, palabras menos, que Venezuela es un Estado federal, ¿verdad?, de derecho, descentralizado. ¿Qué pasa con eso? ¿Están violando la Constitución? Y resulta que no somos Estado federal, ni porque ahorita tenemos más centralización y estamos en la centralización.
¿Por qué ocurrió? Váyanse a la exposición de motivos. Artículo cuarto. Y el artículo, la exposición de motivos, el preámbulo y el artículo cuarto de la Constitución de la República Bolivariana. Por eso yo quise hacerte la introducción de que en 1859 se estableció el sistema federal en Venezuela, que es una cuestión distinta a la que vivimos ahorita. Y somos un estado con categoría de federal y descentralizado. Y la descentralización lo que se hizo fue que se le quitó a todos los estados lo que tenían y se los pusieron al presidente Pérez, al presidente Chávez, para constituir una macrocentralización en la cabeza del presidente, que él era quien decidía todo. De allí que hablar de descentralización, aquí lo primero que hay que hacer es hacer cumplir la ley de descentralización que fue aprobada en 1989. Aquí, para hablar... ¿Está vigente? ¿No ha sido derogada? No ha sido derogada. Aquí toda ley está vigente hasta tanto... Así es. Aquí lo que pasa es que le quitaron los poderes y las cuestiones, por ejemplo, las juntas parroquiales fueron eliminadas y aparecen en la Constitución. Yo creo que ese fue uno de los primeros... por supuesto. De las primeras puñaladas que le dieron a la descentralización. ¿Y para qué se hizo eso? Para quitarle allí, crear los consejos comunales que se crearon como unas organizaciones políticas para quitarle los recursos económicos. De batalla electoral. Le quitaron los recursos económicos a las alcaldías y entonces las pasabas allá. Por ahí comenzó todo esto. Hoy nos conseguimos entonces que no hay descentralización. Los estados están más atrasados. Sí. ¿Verdad? Hugo, tengo entendido que dentro del Plan País se han hecho algunas convocatorias, algunas reuniones, algunos estudios en seminarios. Tú estás allí, creo, coordinando una mesa de esa. Sí. ¿Cuál sería la propuesta para volver a la descentralización? Y si tuvieras algunos ejemplos de Falcón y de Paraguaná. Lo primero que hay que hacer con esto es acordar, como uno de los primeros pasos del gobierno que surja a raíz de la salida del chavismo, es la descentralización. Uno de los primeros ejemplos que debe retomarse aquí es que las policías de los estados dependan de las gobernaciones de estado, como siempre lo fue. Sí. No ahorita cuando tenemos... Porque la Policía Nacional Bolivariana fracasó. Y hace lo que le da la gana. Sí, fracasó. Y entonces tenemos todo tipo de policía, como decía Aníbal Nazoa. Sí, ¿verdad? Esa es la policía con cachucha, policía con pompá. Esa es la reláfica del negro y el policía de Aquiles Nazoa. Así es. Entonces, usted se consigue diferentes tipos de policía. Está el SEBIN, está el FAE. Policía con cachucha, policía con pompá, policía con sombrero y de cabeza pelada. Así tenemos. Y hasta policía mujeres para el que se quiera casar. Así. Es muy cierto, ¿no? Y entonces, usted se consigue que los gobernadores de estado no mandan nada sobre las policías que dependían de ellos porque se las quitaron desde Caracas. Sí. Tú tienes que crear las direcciones en materia de salud para poder recuperar los hospitales. ¿Por qué marchan los hospitales como marchan? Por esa odiosa centralización. Correcto. Que no deja llegar los recursos. Materiales y equipos que tienen que depender de una decisión de Caracas. Cuando pudiera depender de Coro, los de aquí de Paraguaná. Hay que establecer las condiciones como se hacía cuando había la descentralización, que para ser director de un hospital tenías que tener los cursos de salud pública. No, ahorita metemos al que nos dé la gana, pues. Y eso no puede ser. Pero es que en materia educativa es lo mismo. Hoy están metiendo para trabajar en las escuelas como maestros, profesores, etcétera, personas con 4 semanas, 6 semanas. Eso es cierto, Hugo, lo que se comenta por ahí, que están graduando a través de chamba juvenil, docentes express. Sí, señor. Esto es gravísimo. Yo te puedo decir, por ejemplo, una escuela. Esto lo dicen, yo no lo quiero creer, porque esto sería lapidario para el futuro de Venezuela, que estén graduando a través de chamba juvenil, docentes express, para sustituir a los docentes que se han ido o que han renunciado por los bajos salarios. Déjame decirte el pecado más no el pecador. Ajá. Es que hay una escuela, hay jurisdicción del Estado de Falcón, donde le nombraron tantos maestros que hay 3 alumnos en un salón. Ajá. Y hay 4 maestros. Sí. Para que veas la locura. Hugo, estamos la centralización es el peor daño que se le ha hecho a Venezuela. Aquí no podemos nosotros seguir con este aparataje en manos del señor presidente de la República, llámese como se llame, llámese Maduro, llámese Guaidó, llámese el que venga. No, hay que descentralizar y dejar que los gobernadores del Estado y las asambleas legislativas, que hoy son consejos legislativos, cumplan el papel que tienen en la Constitución y no las locuras que para la cabeza de un gobernante. Sí. Bueno, hay una persona que llama y dice que tome algo para la garrapera que tengo. De verdad, gracias. No se consigue casi jengibre. No, es que no se consigue nada. No se consigue nada, disculpen, pero estoy la afección. Te preguntan, Hugo, que Maduro sigue manipulando, llamando a un falso diálogo otra vez.
Sí, por supuesto. Maduro, lamentablemente la oposición no le ha hecho frente a él, el Frente Amplio. Esa es una crítica que usted le hace que a la yo le hago al oposición, frente, sí, por al supuesto. Frente Amplio. Sí. Maduro inteligentemente buscó a un grupo de personas y logró un entendimiento y establecieron unas condiciones. Y nosotros, ¿qué hemos hecho en esto? La oposición, sencillamente criticar y atacar a las personas que llegaron a ese acuerdo. Yo creo que este no es el momento de atacar a nadie, sino el momento de buscar acercamiento, porque es por la vía del diálogo que nosotros podemos resolver el problema de este país. ¿Que el gobierno está muy mal? Sí, está muy mal, está muy dividido, pero fíjate, nosotros no somos capaces esta pregunta está muy buena, Aria. Mira, esta está buena, dice, el recién liberado Edgar Zambrano dijo hace algunos días que no estaba de acuerdo con la violencia, y tomar el gobierno por las armas, pero él estuvo presente el 30 de abril cuando intentaron entonces tumbar el gobierno. ¿Esto es verdad? Yo creo que esto es verdad. Sí, mira. Edgar Zambrano. Sí, mira. Y creo que lo dijo, yo creo que tiene razón la persona que está llamando. En primer lugar, quienes hablan a favor de la violencia, yo les recomiendo con todo respeto que se lean la historia de Venezuela de 1812 a 1815, donde aparece incluido el decreto de guerra a muerte de Bolívar, y aparece la pérdida de la Primera República que la ganó Monteverde, y aparece la prisión de Miranda y el fracaso de Bolívar como líder militar en esa gesta. Búsquense por allí y verían cuántos muertos hay. Hugo. Lo otro, en cuanto al problema de que si estuvo Zambrano o no, Zambrano llegó, como todos los venezolanos, que estamos pendientes de que... ¿Zambrano tiene algún parentesco familiar, Edgar Zambrano, con Timoteo Zambrano? No, ninguno. ¿Ninguno? Este es de Lara, el otro es de los Andes. No hay ningún parentesco. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí, antes de estar viendo enemigos, busca los puntos de coincidencia. Y si el gobierno quiere llegar a las conversaciones de Oslo, bueno, que se establezcan las condiciones y vamos a hablar. Bien, gracias, Hugo. Hugo Arias estuvo aquí en Aplomo Limpio. A ustedes la invitación muy cordial para mañana, cuando a partir de las 8 estaremos nuevamente con ustedes. Moderó Martí Hurtado y Pimentel, certificado de locución 12.535. Colegio Nacional de Periodistas, por si acaso, 5459. Productor Nacional Independiente, 14.747. Que pase un excelente día y nos vemos mañana. En transmisión, Falconía, 20 años en ti.